Demos una vuelta al pasado, a la misteriosa época victoriana, que me trasladan a las mansiones rurales, los castillos en ruinas y los cementerios envueltos en niebla, que se convirtieron en escenarios ideales para los relatos de misterio y horror, pero también de crímenes envueltos en misterios, y la mayoría convertidos en leyendas, como es el caso de hoy, que me voy a salir de lo habitual sobre lo paranormal, porque algunos sucesos históricos me parecen muy interesantes. Para contarte la historia, nos tenemos que ir al año de 1850. El protagonista de esta noche es de un hombre nacido en Escocia, Thomas Neil Cream. Thomas emigró con su familia a Canadá en 1854. Su padre, William Cream, que se convirtió en un gerente de una empresa de madera y construcción en Quebec, tuvo el éxito suficiente para enviar a su hijo Thomas a la Universidad en Montreal. Estudió medicina con énfasis en productos farmacéuticos. Se graduó en 1876. Después de completar una tesis sobre los efectos del cloroformo. Casi al mismo tiempo se comprometió con Flora Eliza Brooks, cuyo padre, Liam Henry Brooks, era dueño de un pequeño hotel a las afueras de la ciudad de Quebec. Ese mes de septiembre Flora se enfermó y su padre la hizo examinar por un médico, que le dijo que Eliza había tenido la pérdida de un niño recientemente. Ese padre enfurecido obligó a Thomas a casarse con su hija a punto de pistola y haciéndolo firmar un documento que estipulaba que si se divorciaban tendría que pagar $10,000, que son un poco más de $200 actuales. Después de este acontecimiento, tenía que continuar con sus estudios, así que puso distancia entre él y su esposa, porque Thomas se fue a las Islas Británicas para continuar sus estudios. En 1878 se clasificó para obtener una licencia en partería de los colegios reales de médicos cirujanos en Edimburgo. Mientras estaba afuera, Flora contrajo bronquitis y en agosto de 1877 perdió la vida. Pero ese fallecimiento sería de gran importancia más tarde. Thomas parecía ser un estudiante brillante durante estos años. La fascinación de Cream por la toxicología y la muerte alarmó a quienes lo rodeaban. Tanto los compañeros de clase como los profesores notaron su obsesión con los venenos, algo de lo que siempre hablaba con inquietante entusiasmo, a menudo más allá del interés académico. Te hablan de la cripta. Después de graduarse de la Universidad de McGill, Cream continuó sus estudios en Londres, en Thomas Hospital, donde obtuvo más credenciales médicas antes de regresar a América del Norte. En Londres, Ontario, abrió una clínica y no pasó mucho tiempo antes de que su carrera médica diera un giro oscuro. En mayo de 1879, Kate Gardner, una de sus pacientes, fue encontrada sin vida en un callejón detrás de su oficina. Al parecer, fue una sobredosis de cloroformo. En la investigación, su compañera de cuarto, Sarah Long, testificó que Kate había estado embarazada y había ido a ver al Dr. Cream para tratar ese pequeño asunto. Cream afirmó que la estaba atendiendo como paciente, pero que nunca concluyó la práctica que necesitaba Kate. Thomas afirmaba que como resultado de su desesperación, ella misma terminó con su vida. No había suficientes pruebas para acusar a Cream, pero su reputación se vio dañada cuando Sarah Long testificó que él no solo le dio medicina, sino que sugirió que se podría ganar dinero acusando a un residente adinerado para su pensión de ser el padre de su hijo. Un médico testificó que sería imposible que una persona que intenta privarse de la vida sostenga una esponja empapada de cloroformo sobre su nariz el tiempo suficiente para causar su muerte. El jurado del forense dictaminó que la muerte fue un asesinato de personas desconocidas. El Dr. Cream se fue rápidamente a Norteamérica. En Chicago también abrió una clínica. El Dr. Cream ya era conocido por la policía de Chicago por realizar interrupciones de embarazo y a veces asistido por una partera afroamericana llamada Heidi Mack. En agosto de ese año, Mack se mudó apresuradamente de su apartamento en Madison Street, poco después de que se encontrara el cuerpo en descomposición de Mary Ann Faulkner en su apartamento. Mack fue arrestada y rápidamente se pusieron los ojos incriminatorios hacia Cream. Ella confirmó que ya había realizado hasta 15 de ellos en poco tiempo. La asistente Mack también afirmó que Cream la había obligado a aceptar a Mary Ann, la paciente, mientras se recuperaba. Mack dijo que Cream había venido a ella en busca de ayuda,
después de haber intentado una interrupción con instrumentos en la paciente Mary Ann, pero por desgracia no sobrevivió. Cream fue juzgado por asesinato, pero el jurado no estaba dispuesto a tomar como verídica la palabra de una mujer afroamericana contra un joven guapo, médico, que aparentemente tenía influencias por su adinerado padre. Cream fue absuelto. En Europa y América del Norte, en los años 1800, eran marcados por la revolución industrial. El crimen era una constante sombra en las calles, los callejones oscuros y las áreas empobrecidas. Eran el escenario perfecto para los delincuentes que prosperaban en un entorno donde la pobreza, la falta de oportunidades y la densidad poblacional eran rapantes, así como la discriminación y el clasismo, por supuesto. Uno de los mayores problemas también era la ineficacia del sistema judicial y policial. En febrero de 1881, la señora Julia Stott de Belvidere, Illinois, fue a la clínica de Tom Cream para obtener pastillas para su marido Daniel. Ella fue después de ver un interesante anuncio que el Dr. Cream tenía, según la cura para la epilepsia. Daniel comenzó a mostrar signos de mejora y Julia regresó varias veces por más pastillas. Pero en junio de ese mismo año, Daniel perdió la vida y, dadas las circunstancias, la convulsión epiléptica fue dada como la causa de su muerte. Cream rápidamente telegrafió al forense diciendo que la verdadera causa de la muerte fue un error cometido por el farmacéutico que llenó la receta y que también quería ayudar a Julia Stott a presentar una demanda contra el farmacéutico. El forense escéptico le dio una muestra de la receta a un perro. 15 minutos después, el perro estaba muerto. Daniel Stott fue exhumado y se descubrió que el estómago y los intestinos de Stott contenían suficiente estricnina para matarlo 3 veces. Parece ser que las consecuencias de estos estudios no tuvieron el efecto y el fin que Cream esperaba. Cream huyó a Canadá, pero finalmente fue arrestado en Belle River, Ontario, y regresó a Illinois para ser juzgado. El Dr. Thomas Cream fue repudiado por su padre, aunque sus hermanos proporcionaron un poco de apoyo financiero. Dadas las circunstancias, Cream no podía permitirse una buena calidad de asesoría legal a la que estaba acostumbrado. La ahora viuda Julia Stott entregó la prueba del estado y le dijo al tribunal que Cream también la estaba seduciendo. Había ideado un plan para envenenar a su marido y chantajear a la compañía farmacéutica. Cream había manipulado las pastillas y cuando su marido las tomó, murió casi al instante. Otra testigo, Mary McClellan, testificó que escuchó a Cream hablar sobre el asesinato de Stott antes de que se denunciara. No era de conocimiento público, pero también el Dr. Cream había seducido a la hija de Mary McClellan. Por consecuencia, había quedado embarazada y también el doctor había tenido una interrupción con ella. Pero para todo esto, el Dr. Cream no tenía vergüenza, respondiendo que la persona que debería de estar en ese juicio era la señora Julia Stott, que era una mujer mala, que había hecho amenazas contra su marido y que había manipulado las píldoras ella misma. Pero esta vez el jurado no le creyó a Cream y fue declarado culpable de asesinato. Thomas Neal Cream fue sentenciado a cadena perpetua en la penitenciaría de Estados Unidos en Illinois, en Joliet, en confinamiento solitario por el resto de su vida en prisión. Pero Cream cumplió 10 años de esta sentencia, luego de que en 1891, poco después de heredar $16,000 como herencia a la muerte de su padre, fue declarado un sujeto adecuado para la clemencia ejecutiva. Se supone que el hermano de Cream hizo pagos a los políticos de Illinois para asegurar su liberación. Como hoy en día, claro está, que compró las leyes con una cuantiosa suma de dinero. Después de todo, parece que hemos evolucionado muy poco. Y así su sentencia se redujo a 17 años y por buen comportamiento fue liberado poco después. El Dr. Cream intentó localizar a Julia Stott para vengarse. Incluso contrató a la agencia de detectives Pinkerton, pero finalmente abandonó la búsqueda y se mudó a Inglaterra. En el corazón de Londres, Cream se instaló en el arenoso y bullicioso barrio de Lambeth, conocida por su población de clase trabajadora. La zona estaba muy alejada de los barrios ricos de Londres, y Cream encontró una amplia oportunidad entre los ciudadanos pasados por alto y vulnerables de la ciudad. Rápidamente cayó en una rutina, presentándose como un médico benévolo con curas y tratamientos para los enfermos.
pero sus remedios eran brebajes de veneno. Y como ya sabemos, el arma preferida de Thomas era la estricnina, una toxina muy potente que causa síntomas horribles, desde espasmos hasta convulsiones, que en última instancia conducen a una muerte lenta y dolorosa. Al parecer, los largos años en prisión no habían rehabilitado a Cream. Se había obsesionado con las mujeres y para ese entonces era un adicto a ciertas sustancias. Alguien que lo conocía en Londres describió a Cream de esta manera: las mujeres eran su obsesión y sus conversaciones sobre ellas estaban lejos de ser agradables. Llevaba fotografías impropias de ellas. Tenía la costumbre de tomar pastillas que, dijo, estaban compuestas por estricnina, morfina, cocaína y cuyo efecto, declaró, era afrodisíaco. En resumen, era un degenerado de hábitos y prácticas sucias. El 13 de octubre de 1891, una prostituta de 19 años llamada Ellen Donort murió de envenenamiento por estricnina. Una semana después, otra de ellas de 27 años llamada Matilda Clover murió de lo que se creía era alcoholismo. En ese entonces no había nada que vincular a Cream con estas muertes, pero hay evidencia de que trató de chantajear a algunos ciudadanos prominentes con respecto a la muerte de Donort. Después de un viaje de regreso a Canadá durante el cual Cream compró 500 píldoras de estricnina a una compañía farmacéutica en Saratoga, en Nueva York, Cream regresó a Londres y los envenenamientos se reanudaron. Dos jóvenes más, dedicadas a lo mismo, Alice Marsh y Emma Shriver, fueron asesinadas por la estricnina. Para ese entonces empezaba a nacer una leyenda, como la prensa lo llamaba, el envenenador de Lambeth. El ego de Cream lo llevó a un juego arriesgado. Comenzó a escribir cartas a ciudadanos prominentes, oficiales de policía e incluso a acusar a individuos de la comunidad médica de Londres de cometer los mismos crímenes que él había orquestado. Intentó poner sospecha a los demás, aparentemente para disfrutar el control y la manipulación de la investigación. Pero su jactancia rápidamente fue contraproducente. Sus cartas contenían detalles de los asesinatos que solo el verdadero asesino podría conocer. El intento de Cream de chantajear a dos médicos inocentes por el asesinato de Matilda Clover llamó la atención de la policía, dado que Clover supuestamente había muerto de causas naturales. El caso se reabrió y Cream fue acusado de su asesinato. El 21 de octubre de 1892 fue condenado y sentenciado a la horca. Cuando la policía lo detuvo, descubrieron una variedad de suministros médicos que contenían estricnina y otras sustancias tóxicas. La insistencia de Cream en su inocencia no podía soportar el gran peso de la evidencia que apuntaba a su culpabilidad. Su juicio se convirtió en un evento sensacional, ampliamente cubierto por los periódicos, y el público británico devoró cada detalle del caso. En la corte, el comportamiento de Cream varía desde la arrogancia hasta la indiferencia fingida, su calma tan desconcertante como sus crímenes. Pero la mañana del 15 de noviembre de 1892, la ejecución del doctor atrajo a una multitud masiva. Mientras se paraba en la horca, pronunció la infame frase: «Soy Jack el...», lo que sugiere que trató de decir que podría tratarse de Jack el Destripador, el notorio asesino en serie que había aterrorizado al East End de Londres en 1888. Si lo era o no, sigue siendo un gran misterio. Aunque para los expertos en estudiar el caso por décadas, su afirmación es ampliamente rechazada. Es posible que haya buscado un choque final, con la esperanza de fusionar su identidad con la figura sombría de Jack el Destripador para garantizar su legado. La culpabilidad de Cream en los asesinatos de Ripper es poco probable, pero el rumor persiste como parte de su compleja y retorcida personalidad, consolidando su lugar en el oscuro folclore del inframundo de Londres. Dr. Thomas Neil Cream se destaca como una de las figuras más escalofriantes de la historia del crimen victoriano. Su abuso de la autoridad médica y su objetivo deliberado de mujeres vulnerables arrojan luz sobre los horrores que podría existir bajo la apariencia, la atención y la curación. Los crímenes de Cream expusieron la facilidad con la que los depredadores podían explotar a los necesitados, usando su confianza con fines mortales. En el corazón de la Inglaterra victoriana, con su Londres neblinoso,
calles empedradas y la omnipresente silueta de sus imponentes edificios góticos. Este estilo arquitectónico, con sus arcos puntiagudos, vitrales sombríos y torres elevadas, parecía resonar con el misterio y la melancolía de la época. Fue aquí donde se originaron algunas de las historias más aterradoras y enigmáticas, como los asesinatos del envenenador de Lambeth y Jack el Destripador, quienes acechaban en los callejones, dejando un rastro de terror y desconcierto que jamás serán totalmente resueltos. Y así nació otra leyenda. Espero que te haya gustado. Te habló la cripta de Abrael.